Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia Económica, Política y Social Argentina en el contexto mundial, correspondiente a la carrera Licenciatura en Trabajo Social. Hoy hablaremos sobre el episodio correspondiente a ideas y procesos en la construcción del Estado contemporáneo. Como grupo creemos pertinente empezar aclarando sobre qué se entiende cuando hablamos de lo contemporáneo. Dentro de la clásica periodización de la historia occidental, en edades, asociamos el inicio de lo contemporáneo a los procesos revolucionarios atlánticos que cambiaron en Occidente el modelo político, económico y social que regían las sociedades, referido como antiguo régimen, para diferenciarlas del nuevo, que se inicia entonces ligado al mundo liberal democrático gestado en el ámbito británico. Así, lo contemporáneo abarcaría desde estos procesos revolucionarios hasta la actualidad. Queremos poner especial énfasis en la época de las revoluciones, las ideas y procesos en la construcción del Estado contemporáneo, pero sobre todo hablar de que se da la gestación de una nueva cultura política. Podemos mencionar dos: la Revolución Inglesa, la primera revolución moderna. El ciclo revolucionario que marcó el imaginario de los ilustrados del siglo XVIII fueron los dos momentos revolucionarios ingleses. El primero de ellos en el año 1640 y la segunda, hablando de la gloriosa revolución, en el año 1688. La revolución del año 1640, dentro de la secular pugna soberanista entre la monarquía del Parlamento de Inglaterra y el reinado de Carlos I Estuardo y su trágico final, suponen un punto de inflexión en el proceso de definición constitucional del Estado. Por su parte, la gloriosa revolución es producto de que la revolución política del año 1640 había dejado en evidencia el abismo entre el absolutismo, las ambiciones filopapistas de los Estuardos y el carácter británico del Parlamento anglicano. En esa pugna soberanista, el equilibrio constitucional apuntaba, no sin importantes obstáculos, hacia la monarquía parlamentaria y una unidad confesional protestante. Creemos de suma importancia reflexionar acerca de la nueva cultura política. Se da la gestación de una nueva cultura política. El diseño del modelo constitucional que llevó a la gloriosa revolución se había gestado entre los años 1649 y 1660, el periodo republicano. Parece que fue a raíz de la Guerra Civil cuando se volvió la mirada a los clásicos y sus formas de gobierno, a sus teorías y reflexiones desde el republicanismo clásico para intentar encontrar en ellos la salida a la situación, buscando alternativas a la monarquía absoluta. En la nueva cultura política se asumió una perspectiva liberal y moderna, donde ya no eran necesarias pequeñas comunidades autogobernadas cívicamente y donde esta función se podía delegar en los representantes. Fue la victoria del liberalismo político entre el republicanismo clásico del individuo frente a la comunidad representativa y participativa. El interés privado pasó a ser sagrado, sus derechos y sus libertades, frente al interés común supeditado a la suma de los intereses particulares.
En línea a lo que decía mi compañera, todos estos sucesos dieron lugar a nuevos conceptos que van a dar cuenta del nuevo régimen. En este contexto, los cambios son fundamentales y están relacionados al Estado, a su organización, al poder, de dónde proviene. Es decir, surgen una serie de conceptos nuevos, fundamentales, como por ejemplo el concepto de soberanía nacional, la propia idea de nación, la propia idea de representación. Es decir, el Estado contemporáneo es un Estado liberal, con lo que ello significa, que tiene respeto al derecho de los hombres y para esto es necesario que divida los poderes. Tiene que acabar con la monarquía absoluta y organiza un sistema constitucional. Es decir, liberalismo desde el punto de vista político es igual a constitucionalismo. Por eso, nuestro sistema actual es un sistema democrático liberal. Democráticos también se llamaron, por ejemplo, los estados socialistas totalitarios, pero no eran liberales. Efectivamente, eran antiliberales. Tuvimos una democracia liberal, por ende, somos herederos directos y debemos conocer estos conceptos para nuestro ejercicio de ciudadanía. Como políticos activos que somos, al menos cuando votamos y elegimos nuestros representantes. Entre estos conceptos claves podemos mencionar el Estado de Derecho. El Estado contemporáneo es un Estado de Derecho y esto se asienta en el principio de soberanía nacional. Es el concepto de ciudadanía, lo que es la sociedad y los ciudadanos dentro de esa sociedad. De dónde parte el poder, quién tiene el poder primero, dónde está el origen del poder. Sabemos que en el antiguo régimen el poder radicaba en lo divino. A partir de ahora, el origen del poder está en la nación, en el cuerpo de los ciudadanos que creen necesario organizarse para gobernarse. Pero, ¿cómo van a gobernarse? Y ahí tenemos el concepto de representación. Estos conceptos son necesarios conocerlos como ciudadanos para poder elegir con criterio quiénes van a representarnos. Otro concepto clave es el concepto de constitución, que hace referencia al reconocimiento de los derechos del ciudadano y la organización de los poderes para garantizarlo. Se emplea por medio de la separación de los poderes, que es lo que conocemos y se mantiene actualmente con alguna modificación. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y es cierto que en esta separación de poderes, cuando se llevó adelante la separación de poderes, no se estaba pensando en acabar con la monarquía, se estaba pensando en acabar con la monarquía absoluta. Y por eso la revolución es el primer modelo. Suele ser una monarquía constitucional, porque el poder ejecutivo lo deja al rey y al poder legislativo al parlamento o las cortes o asamblea, dependiendo del lugar y cada momento histórico. Y el poder judicial a los jueces, independiente del poder político y destinado a garantizar que no se incumpla la Constitución y los derechos básicos de los ciudadanos. Es necesario conocer estos conceptos no solo al hablar de historia contemporánea, sino cualquier ciudadano actual debe poder manejarlos con corrección y distinguir presidencialismo de parlamentarismo. Saber de qué hablamos cuando hablamos de forma de gobierno, distinguir entre la monarquía absoluta y monarquía constitucional, república parlamentaria y república presidencialista, la asociación entre monarquía y parlamentarismo. Imaginemos, en este contexto actual, coyuntural, que se habla de crisis de la república. Deberíamos saber qué modelo de república, a qué hacemos referencia cuando hablamos de república. ¿Existe solo un modelo de república o cuáles modelos podemos elegir? Es necesario
estos conceptos, los podamos conocer para poder comprender cuál es el modelo en el que estamos inmersos, un modelo de organización social que tiene al Estado en el centro, y conocer no solo históricamente, sino como ciudadanos que ejercen plenamente sus derechos. Esperamos les haya gustado este podcast. Nos vemos la próxima.